Hola, ¿qué tal a todos? Les agradezco mucho por su participación en este seminario de buenas prácticas y aquí conocerán básicamente lo que son los conceptos básicos al momento de la teoría de los aire acondicionados, ciclo de refrigeración, la parte de las herramientas que necesitamos para instalar el aire, también lo que nos indica el manual de cómo específicamente debemos instalar los aires Panasonic. A esto se le conoce como buenas prácticas, simplemente como las instrucciones de cómo se debe hacer la instalación del equipo para que sea válida la garantía. Entonces, al final de este curso tendrán un examen aquí a través del portal. Cuando usted cumpla con el 75% del puntaje, usted podrá obtener el certificado de que usted cumplió con los requisitos mínimos para completar este curso de buenas prácticas. Así que les habla su compañero Jonas Navarro de Panasonic. Soy el encargado de la línea de aires residenciales. Algunos de ustedes me conocerán. Así que ante todo les agradezco y espero que sea de provecho este curso y tomen muchos apuntes. Ok, como primer punto de este entrenamiento tenemos lo que son los conceptos básicos de la refrigeración. Estos conceptos básicos lo voy a, por así decirlo, describir de manera rápida, ya que es algo que se dio en la secundaria y también algunos cuando tomaron su curso de refrigeración. Es muy importante conocerlo para entender lo que es el proceso del ciclo de refrigeración. Entonces, es muy importante saber que la materia tiene tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, en la imagen puede ver que se encuentra el agua. ¿Por qué? Porque el agua nosotros la vemos de manera cotidiana en sus tres estados. La podemos ver en estado sólido a través del hielo, líquido ya cuando el agua es líquida, y en vapor cuando el agua se evapora. Entonces, ¿qué es el punto a notar en este tema? Es que la materia puede cambiar sucesivamente de manera infinita entre los tres estados, simplemente a través de ¿qué es lo que controla el cambio de los estados? Bueno, es la temperatura en que esa sustancia esté. Así que de acuerdo a la temperatura que tenga esas sustancias o la materia, ella puede cambiar de tres estados. El sólido, en el caso del agua, a 0 grados Celsius. A medida que se va calentando, se convierte en líquido, y cuando llega a 100 grados Celsius empieza y se convierte en vapor. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que dependiendo de su estado, si es sólido, las moléculas se encuentran agrupadas de manera una formación específica. En líquido están un poco más libres y en gas ya están completamente libres. Y lo que deben tener en cuenta es que el gas, como ven aquí, él ocupa un volumen en donde se encuentre atrapado. Es decir, que si el gas no se encuentra atrapado, él no va a tener un volumen específico. Así que él va a estar libre en la atmósfera. El líquido ocupa el volumen en donde eh, en donde él esté. No ocupa el volumen por completo como el gas, como pueden ver aquí. El gas ocupa el volumen completamente, el líquido simplemente hasta donde él esté, y el sólido, él mantiene una forma definida, no importa en dónde esté. Entonces, este es el primer punto. Un segundo punto, nos interesa lo que son las leyes de la termodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente las leyes físicas que están presentes al momento de que el equipo aire acondicionado esté funcionando. La primera ley simplemente dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Y la segunda ley dice que el flujo de energía o el calor va del punto más caliente al punto más frío. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que algunas personas piensan que el calor, que el frío también es una forma de calor. No, el frío es simplemente el exceso de calor en una sustancia, y que el frío no lo puede enfriar a usted, simplemente que el calor va de un punto más caliente al punto más frío. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno era niño en la infancia, uno tenía la nevera abierta, la puerta de la nevera abierta, y nuestras madres nos decían que cerráramos la puerta ya que el frío se iba a salir. Pero el frío no puede salir, ya que el calor no va de lo más frío a lo más caliente, sino de lo más caliente a lo más frío. ¿Qué sucedía en ese caso?
como el ambiente externo era más caliente que el ambiente interno de la nevera, él fluía hacia la nevera y la nevera se calentaba. Por tal motivo pensaban que el frío se escapaba, pero no era así. Simplemente era que el calor entraba y calentaba la nevera. Entonces, eso es muy importante para ahora, para que entiendan el proceso del ciclo de la refrigeración. Aquí tenemos lo que es el concepto de temperatura. Simplemente que la temperatura se conoce como la intensidad. ¿Pero intensidad de qué? Intensidad en que las moléculas están vibrando. Entonces, a medida que las moléculas vibren con más intensidad, asimismo aumentará su temperatura. Y aquí sabemos que el agua se congela a 0 grados Celsius o 32 grados en la escala de Fahrenheit. Simplemente es lo mismo, solamente que hablan en otro idioma. Es como si estuviera en español y en inglés. Se dice exactamente lo mismo, pero de manera diferente. Usted lo escucha diferente, pero es lo mismo. Así que en el caso de que el agua hierva, hierva a 100 o a 200 grados, 212 grados Fahrenheit. Esto porque es importante, ya que el refrigerante, al momento en que se diseña el equipo de aire acondicionado, los ingenieros de diseño hacen que el refrigerante no baje a 0 grados Celsius durante su recorrido. ¿Por qué? Porque si él baja a 0 grados Celsius, ocasionará que el agua que se encuentra en el ambiente se congele y pues, en el caso del evaporador se le va a congelar el coil del evaporador. Así que algunos habrán visto por allí casos en que el coil del evaporador está congelado. ¿Por qué? Porque el refrigerante por algún motivo está bajando a 0 grados Celsius su temperatura, ya sea que el coil está sucio y no puede entrar calor del ambiente, o ya sea que hay falta de refrigerante, y como verá más adelante el concepto de presión y temperatura que está ligado, verán que si mi presión disminuye, así mismo se me va a disminuir mi temperatura. Entonces, para transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit existen muchas aplicaciones que no lo hacen de manera automática. Ya no hay que hacer el cálculo manual de conversión de unidades de temperatura. Entonces, aquí le hablo del término de cantidad de calor. ¿Por qué es muy importante esto? Porque los aires acondicionados se venden en BTU, pero un BTU que simplemente es la cantidad de calor que se necesita para subir 1 grado Fahrenheit una libra de agua. Como ven, se está hablando en grados Fahrenheit y en libra, ya que cuando se descubrió esto por los científicos, eran científicos europeos que utilizaban esas unidades. Entonces, también tenemos lo que es el término calor específico, que simplemente ya no es para una libra de agua, sino para una libra de cualquier sustancia. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que es el cobre. Aquí en este punto, el cobre tiene un calor específico de 0.09. Entre menor sea el valor del calor específico de una sustancia, más fácil le será transmitir calor. Entonces, como ven aquí, el aluminio tiene 0.22, o sea, el aluminio es más difícil, o sea, le cuesta 2 veces más transmitir el calor. Por eso los coils que eran de aluminio no eran muy efectivos al momento de estos transferencia de calor y enfriamiento de la unidad. Las personas sentían como que el aire no enfriaba de manera eficiente, y era por eso, porque esos coils eran de aluminio y el aluminio se resiste un poquito más en lo que es la transferencia de calor. Entonces, dicho esto, el calor nosotros lo podemos medir de dos formas. Existe uno que se llama calor sensible y existe uno que se llama calor latente. El calor sensible es el que nosotros podemos medir y, como dice la palabra, lo podemos sentir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está calentando una olla, como ven ahí en la imagen, si usted calienta una olla con agua, si usted toca esa agua, usted la va a sentir caliente. Si usted le pone un termómetro, usted le va a poder medir la temperatura hasta el punto en que esa temperatura llega a 100 grados Celsius. ¿Qué pasa cuando la temperatura llega a 100 grados Celsius? Por más fuego que usted le ponga a la olla, usted se dará cuenta que la temperatura no aumenta de 100 grados Celsius a medida que esa agua se está evaporando. Cuando el agua se evapora por completo, el termómetro empieza a detectar arriba de 100 grados Celsius. ¿Qué sucedió en ese lapso de que no medía temperatura? Ahí estaba actuando el calor latente. El calor latente simplemente es el que se utiliza para cambiar de estado, o sea, que la materia pase de un estado a otro. Por eso se llama latente. En este caso el agua estaba pasando de líquido a gas, y en ese lapso
el calor latente entró y no se podía medir, por eso se le dice calor oculto. Y los tres métodos de transmisión de calor tenemos el de conducción, que si yo caliento un sólido, a través de la vibración de las moléculas, como sabemos que la temperatura es la intensidad en que estas moléculas vibran, a medida que esta temperatura en este punto aumente, esta vibración va a aumentar. Va a ocasionar que las moléculas se choquen entre sí y se crea una reacción en cadena como de dominós que se caen. Bueno, se van chocando uno con otro hasta que llega al otro extremo. O sea que a medida que usted va calentando un extremo, el choque de moléculas interno va a llegar hasta el otro extremo y usted va a sentir este punto caliente aunque usted no esté calentando allí. El de convección simplemente es un término de densidades que el calor frío, que el aire caliente sube y el aire frío baja. Entonces, ¿esto qué hace? Un torbellino natural o un movimiento natural de aire. Cuando yo estoy calentando un aire, por ejemplo, una fogata, yo estoy calentando madera en una fogata, si yo pongo mi mano encima arriba a una altura específica, yo voy a sentir una brisa de aire caliente. ¿De dónde sale esa brisa? Bien, porque el aire caliente está subiendo. El aire que está calentando la fogata abajo, él va a subir por densidad y es el que usted sienta allá arriba. Y el aire frío que se encuentra alrededor va a caer. Y ahí se crea un torbellino natural de movimiento de aire. Eso es lo que se aplica en nuestros aires acondicionados. Por tal motivo ellos están ubicados a ciertas alturas. Porque si yo lo ubico en el piso, como el aire frío cae, él me va a enfriar el piso, no me va a enfriar la parte superior en donde él está ubicado. Entonces el último método de transferencia de energía es el de radiación. El de radiación es toda sustancia que irradia luz, en este caso el sol, como por ejemplo una lámpara, también puede ser todo lo que irradia luz, produce calor por radiación. La particularidad de este calor es que él no calienta el medio por donde él actúa. El medio que es, por ejemplo, el de conducción, yo caliento la barra es el medio, entonces él va a calentar esa barra. El de convección, yo caliento el aire, o sea que el aire se va a calentar y yo lo voy a sentir. Pero el de radiación, él no calienta el medio por donde se mueve, él se está moviendo a través del aire, pero él no calienta el aire, él simplemente calienta lo sólido en donde él pueda rebotar. En este caso, usted un ejemplo lo puede notar cuando deja su auto estacionado, sale, hace una instalación, cuando regresa usted verá que su auto está súper caliente. Cuando usted entra y siente los sillones, pero si usted sale de su auto se dará cuenta que afuera, incluso aunque usted esté al lado del vehículo, se dará cuenta que afuera es incluso más fresco que dentro de su carro. Entonces, ¿por qué su carro está súper caliente? Porque se calentó por la radiación del sol, o sea que calienta lo sólido. Entonces, básicamente, ok, continuando con esto de los conceptos básicos, ya estamos en la recta final. Sabemos que la materia existe en tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Sabemos que existen dos leyes: la ley de la conservación de la energía y la ley del flujo de la energía, lo que dice que el calor va del punto más caliente al punto más frío. La temperatura es la intensidad con que se mueven las moléculas, se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit. Utilizamos un termómetro, sabemos que el calor es BTU, esa es la unidad con que nosotros medimos calor, y que el calor es una energía. Entonces los aires acondicionados sabemos que lo venden en modelos de 9000, 12000 BTU, pero eso qué quiere decir? Que ese aire acondicionado tiene la capacidad de extraer ese calor. Entonces tenemos que imaginarnos un aire como un dispositivo no que enfría, sino que él puede eliminar calor de un lugar y llevarlo a otro sitio. Entonces él funciona como si fuera el metro, como si fuera un metro. La gente se sube en el tren y se baja en otra estación. Más adelante usted verá eso en lo que es el ciclo de la refrigeración, podrá entenderlo de una mejor manera, podrá visualizarlo mejor y entender esto de por qué un aire acondicionado es un dispositivo de extracción de calor. Entonces tenemos el calor específico que se mide en sensible latente, y la transmisión en que se puede hacer el calor, que es conducción, convección y radiación. Entonces sabemos que las moléculas, si es sólida, están agrupadas, líquida un poco suelta, y gas están libres, y que asimismo ellas vibran, ¿no? Dependiendo de su temperatura, y que en nuestra vida cotidiana nosotros estamos bajo los efectos de los tres tipos de radiación, de calor, que sería el de conducción, radiación y convección. El de radiación calienta el techo,
el techo por conducción se calienta a través de él hasta que llega dentro de la casa. El aire que está cerca del techo se va a calentar y va a correr y se va a crear un flujo de aire caliente. Las lámparas, las personas y demás, todo eso irradia calor. Entonces ya estamos en el último paso, que es el de la presión, para terminar los conceptos básicos. Entonces la presión se define, esta es lo que dice la definición, como la fuerza por unidad de área. Entonces, esto viene del sistema británico de Europa y por eso se expresa en libras por pulgadas cuadradas, que es un PSI. Simplemente que está escrito en inglés, que es pound square inch, es la unidad, simplemente que en inglés, ¿no? Así que cuando usted vea su presión del manómetro, que dice 100 PSI, ¿eso qué significa visualmente? Bueno, imaginémonos un PSI. Un PSI dice que es una libra por pulgada cuadrada. Entonces, si yo tengo un área de largo 1 pulgada y ancho 1 pulgada, si yo multiplico 1 por 1, eso me da 1 al cuadrado, 1 pulgada cuadrada. Entonces, si a esa pulgada cuadrada yo le pongo un peso de 1 libra, pero que quepa exactito en esa pulgada al cuadrado, ese peso va a generar una presión de 1 libra en esa pulgada al cuadrado. Entonces, para imaginarnos los 100 PSI, es como si yo concentrara un peso de 100 libras, le creara una base que quepa en 1 pulgada. Así que ya ustedes se imaginarán la presión que existe en este pequeño espacio con todo este peso encima. Esto básicamente usted se lo puede imaginar como que entre menor sea el área y mayor sea el peso que esté actuando sobre esa área, mayor será la presión. Una forma de imaginarse esto es, por ejemplo, cuando usted le van a sacar la sangre, utilizan una aguja, pero esa aguja, ¿cuál es el área de la aguja? Es sumamente pequeña. ¿Por qué? Porque entre más pequeño es el área, mayor será la presión. Por eso es que la aguja penetra fácil en su piel y le pueden sacar la sangre, porque el área es pequeña y la presión es sumamente alta. Pero si esa aguja usted la voltea por el lado del vástago, si usted intenta introducirse el vástago en la piel, no va a poder, porque el área es muy grande y la presión es muy pequeña, no hay suficiente presión para que penetre en su piel. Básicamente es eso. Así que también se lo puede imaginar como una zapatilla. Si usted utiliza una zapatilla de una suela amplia, usted sentirá que pesa menos, usted se sentirá como que más cómodo. Pero si usted anda descalzo por ahí, usted va a sentir más presión en sus piernas porque el área es más pequeña. O sea que los pies están soportando un peso mayor y los pies, que es un área más pequeña que sus zapatillas, van a soportar todo su peso, pero cuando usted se pone la zapatilla, usted sentirá menos presión en sus pies. Es algo, por así decirlo, para que se lo puedan imaginar, este término de área de pulgada al cuadrado y demás. Entonces, sabemos que nosotros constantemente estamos actuando, estamos bajo los efectos de la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿qué es? Simplemente es la presión de todos los gases que están encima de nosotros. Entonces, todos esos gases, aunque uno piense que eso no pesa nada, en realidad sí están pesando algo y genera una presión de 1469 PSI. O sea que prácticamente 15 PSI de presión es la presión atmosférica. O sea que es algo sumamente grande. Y unos experimentos que se han hecho es que si usted agarra un dispositivo, un envase con agua y usted pone un cilindro dentro de él y ese cilindro usted le hace vacío, el peso de la presión atmosférica va a hacer que el agua suba por el cilindro hasta una altura de 10 metros. O sea, la presión atmosférica tiene la capacidad de subir el agua 10 metros de altura. Ya de ahí no puede más. También tenemos lo que es la presión de vacío. Simplemente, ¿qué es? Es cuando usted extrae todos los gases no condensables de un sistema. La presión de vacío se mide en micrones, también se puede medir en PSI negativos o en milímetros de mercurio y así sucesivamente. Existen varias unidades para medir la presión de vacío y utilizamos lo que es el vacúometro. Este dispositivo que ven aquí, él simplemente le va a medir la presión de vacío que usted tiene dentro de un sistema y
hay unos que, como ven aquí dice unidades, que se las mide en varios tipos de unidades. Que por la más común que utilizamos en aire acondicionado son los micrones. Esto simplemente ya es para finalizar un resumen ya del tema de las presiones. Nosotros tenemos aquí esta línea roja en la presión atmosférica. Todo lo que esté por encima de la presión atmosférica se le conoce como presión manométrica. O sea, es la presión que nosotros medimos a través del manómetro. En el caso de el refrigerante de un aire acondicionado, nosotros estamos midiendo la presión por encima de la presión atmosférica. O sea, no tomamos en cuenta la presión atmosférica y el vacío es todo lo que está por debajo de la presión atmosférica. Y la presión absoluta que es la suma de todo lo que esté por debajo de la atmosférica más lo que esté por encima de la atmosférica. Eso es lo que se le conoce como presión absoluta. Así que básicamente este es el final de los conceptos básicos de refrigeración. Ok, ahora entraremos en lo que son las características de los aires acondicionados, sus partes. En este caso tenemos lo que es como primer punto el condensador. Ya todos saben lo que es un condensador. Tenemos como punto número 1 un compresor. El punto 2 la válvula de expansión. El 3 la tarjeta. El 4 el fan, la hélice o el abanico. El 5 el serpentín o el coil. Básicamente estas son las partes más importantes del condensador. Y como el otro punto tenemos el evaporador. En el evaporador también tenemos un blower o fan. Tenemos un serpentín o coil, tenemos una pieza adicional que son los filtros, tenemos lo que es la PCB y también lo que une el evaporador y el condensador son las tuberías. O sea que básicamente esto es las partes principales de un aire acondicionado y esto es como si fuera un cuerpo humano, ¿no? El corazón sería el compresor, eh, los abanicos serían los pulmones, las tuberías serían la sangre, las venas, por donde el refrigerante sería la sangre y demás. Las PCB sería el cerebro, y así sucesivamente. Entonces, eso es una forma de imaginarse visualmente lo que es el aire acondicionado. Aquí están sus partes de manera genéricas. Aquí tenemos el serpentín, los sensores, la tarjeta indicadora, tarjeta PCB, los filtros que nos ayudan a retener polvo y suciedad para que el coil no se ensucie de manera muy rápida. Este es el motor del ventilador, este es el motor swing, el que mueve las aletas, este es el blower. Acá en la condensadora vemos el coil, vemos las aspas, el sensor, tarjeta del condensador, motor fan, compresor. Como ven, el coil es mucho más grande el del condensador que el del evaporador. Entonces, más adelante en el ciclo de la refrigeración, como les mencionaba, más adelante en el ciclo de la refrigeración verán un poco más el punto o la funcionalidad de estos coils. Ahora les presentaré un video corto de la historia del equipo Panasonic, de cómo fue, cuando fue creado el primer aire acondicionado y el primer aire tipo inverter. Como ven, en 1958 se creó el primer aire acondicionado y en 1983 el primer aire acondicionado inverter. ¿Ok?
Ok, ahora entraremos en lo que es el ciclo de la refrigeración. Es muy importante que tengan estos conceptos claros, ya que nos ayudan a que nuestros equipos de aire acondicionado funcionen de la mejor manera posible. Entonces, el ciclo de la refrigeración, él utiliza los siguientes componentes para su funcionamiento. Tenemos el compresor, tenemos el condensador, o sea, el coil, tenemos el tubo capilar o la válvula de expansión, tenemos el evaporador, o sea, nuestro coil, y tenemos un acumulador. Entonces, el ciclo, ¿en dónde comienza? Bueno, el ciclo comienza en el compresor. El compresor, como le mencioné anteriormente, es como si fuera el corazón del sistema. ¿El que hace? Bueno, él aumenta la presión del refrigerante. ¿Y qué sucede cuando yo aumento la presión de mi refrigerante? Bueno, por consiguiente se me aumenta la temperatura. Eso es lo que le había mencionado anteriormente, que en un recipiente cerrado, o sea, todo esto está cerrado aquí, el sistema. Si yo aumento la presión de mi gas, se me va a aumentar la temperatura consecuentemente. Entonces mi compresor lo que hace es que aumenta la presión del refrigerante, ocasionando que su temperatura aumenta aproximadamente a 90 grados Celsius. Como bien, 90 grados Celsius es sumamente caliente, casi cerca de los 100 en donde el agua hierve. Ese refrigerante caliente va a entrar al coil. ¿Por qué yo necesito que este refrigerante caliente entre al coil? Porque yo tengo que hacer que él ceda su calor. Como sabemos que el calor va de lo más caliente a lo más frío, el refrigerante está a 90 grados Celsius. Entonces, ¿a quién le va a ceder calor? Bueno, él se lo va a ceder al aire ambiente. El aire ambiente en Panamá por lo regular está en 35, por ahí 35, 34. Y 90 y 34, obviamente refrigerante más caliente. Entonces, cuando el condensador absorbe aire del ambiente, el aire va a pasar a través del coil, del serpentín. Entonces, ese serpentín, como ven, está en zigzag. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese refrigerante tarde lo más posible en salir del condensador. Si yo no utilizo este serpentín y yo simplemente del compresor lo mando directo al evaporador, va a llegar aire gas, refrigerante caliente al evaporador, y en vez de enfriarme me va a calentar la habitación. Por eso es que en los aires en el exterior, que tienen tres válvulas para el modo calefacción, él hace un bypass y ocasiona que el compresor envíe el refrigerante caliente directo al evaporador. Por eso es que en los lugares fríos lo utilizan así, para que el refrigerante caliente la habitación en sitio. Entonces, como él, volviendo al tema del zigzag, yo necesito que él tarde lo más posible en salir del condensador. Este coil, si ustedes lo observan con atención, él tiene unas pequeñas laminitas de aluminio. Esas laminitas de aluminio, ¿qué es lo que hacen? Su función, bueno, hacen que el aire tarde en pasar a través del condensador. O sea, el zigzag del coil es para que el refrigerante tarde en salir del condensador, y las laminitas es para que el aire tarde en salir del condensador, o sea, tarde un poco más en traspasarlo. ¿Y por qué yo necesito demorar este ciclo? Porque la transferencia de calor involucra tiempo, involucra que tenga un punto más caliente que otro, y involucra un tiempo en que esas dos sustancias interactúan. Entonces, una vez que el aire pasa por allí, como el refrigerante más caliente, él le va a ceder el calor al aire. Y ese es el aire caliente que usted siente cuando usted se para al frente del condensador. Aquí dice que aire caliente fluye. Entonces, cuando usted se para al frente del condensador, usted siente un aire caliente. Pero ese aire caliente, ¿de dónde salió? Bueno, salió del refrigerante caliente que está pasando a través del coil. No por arte de magia, ese aire simplemente se calentó. Entonces, al refrigerante cederle calor al aire, él perdió temperatura. O sea que ya él va a llegar a la válvula de expansión un poco más frío. Por lo regular, él pierde como 50 grados Celsius y llega a la válvula de expansión como en 40 grados. Entonces, cuando él entra en la válvula de expansión, ¿qué es lo que ella hace? Ella restringe
el paso. Es como si usted tuviera una calle de 2 vías y la reduce bruscamente a una vía. ¿Qué va a ocasionar ahí? Ahí va a ocasionar que se forme un tráfico pesado y al formar yo este tráfico pesado, esa reducción, eso me va a causar que la presión se disminuya. Entonces ya no me pasaban 2 carros, ahora tiene que pasar un carro a la vez. O sea que hay menos presión. Esa menos presión ocasiona que se disminuya la temperatura. Como vimos, está ligado. Si yo aumento mi presión, aumento mi temperatura, que es lo que hace el compresor. Y la válvula de expansión disminuye la presión y por consiguiente se me disminuye la temperatura. Entonces, el refrigerante al salir de la válvula de expansión, él sale aproximadamente a 5 grados Celsius. Así que ya sabemos que 5 grados Celsius es una temperatura cercana al punto de congelación del agua, pero no está cerca. Así que esta es la temperatura en que el refrigerante va a entrar al evaporador. Entonces, ¿qué sucede en el evaporador? Tenemos un coil al igual que en el condensador, pero en este caso, ¿quién es más caliente? Como ven en la gráfica, aquí viene una flecha roja que dice que el aire está entrando aire caliente. ¿Ese aire caliente cuál es? Es el que está dentro de la habitación. Entonces, la habitación por lo regular está en 30 grados, dependiendo de la hora, ¿no? 30 grados y el refrigerante está en 5. O sea que el refrigerante es más frío que el aire ambiente. O sea que entonces el aire ahora es el aire ambiente el que le va a ceder su calor al refrigerante. O sea, pasa exactamente lo contrario a lo que sucede en el condensador. Entonces el aire caliente le está cediendo su calor al refrigerante. ¿Y qué ocasiona eso? Que cuando él pase a través del evaporador, él también tiene su laminita de metal, ocasionando que el aire se retrase y demás. O sea, hace que más aire se da calor y sale aire con menos calor. Por eso es que el aire se siente frío. ¿Por qué? Porque el aire se dio su calor al refrigerante. Entonces este ciclo se repite hasta que prácticamente la habitación cede su calor al refrigerante y alcanza la temperatura en que uno de set point, la temperatura en que uno setea el termostato o los sensores para mantener mi habitación acondicionada. Aquí, como vemos, es muy importante que la habitación sea un circuito cerrado, porque si constantemente está entrando aire caliente, la habitación nunca se va a sentir acondicionada o fresca. Entonces, como ven, una manera de imaginar esto es que el condensador y el evaporador son dos estaciones del tren, del metro, y que las personas se suben en cada una de ellas, que las personas se suben en una de ellas y en la otra se bajan. Entonces, ¿en dónde se sube la gente? Bueno, la gente se sube en el evaporador. Toda la gente que está en la habitación va a entrar en el evaporador, se sube en el metro, que es el refrigerante. El refrigerante está absorbiendo a la gente, no absorbe el calor y se lo lleva ¿a dónde? Se lo lleva al condensador. Entonces, en el condensador, ¿qué sucede? La gente se baja. Entonces, así sucesivamente la gente va a entrar en el evaporador, va a salir, o sea, el calor entra, se lo lleva el refrigerante y lo saca por el condensador hasta que la habitación quede acondicionada. Básicamente esto es lo que es el ciclo de refrigeración. Es muy importante que lo comprendan porque más adelante verán que si no se respeta este ciclo de refrigeración, su aire acondicionado no le va a funcionar de la manera correcta. Entonces en esta diapositiva tenemos lo que es simplemente una animación de cómo la evaporadora absorbe el aire de la habitación, él cede su calor y sale frío. Aquí tenemos la condensadora, cómo está entrando aire del ambiente y sale caliente. Y algo que se me olvidó mencionar en el ciclo de la refrigeración es que el nombre de evaporador y condensador lleva su nombre, ya que en el condensador, la palabra condensar, que es que va de gas a líquido, el refrigerante, que sale gas del compresor, cuando cede su calor, él se convierte en refrigerante líquido. Y en el evaporador, él entra en líquido y se convierte en gas cuando absorbe el calor del ambiente. Entonces,
Por eso uno se le conoce evaporador y el otro condensador. Y que en el condensador también está el dispositivo acumulador. El acumulador, ¿qué hace? Que todo ese refrigerante líquido que no se logró evaporar sea atrapado allí en ese acumulador y no entre refrigerante líquido al compresor. ¿Por qué? Porque los líquidos no se pueden comprimir, dañarían automáticamente el compresor. Es como cuando a un carro se le mete agua al motor. ¿Qué pasa? El bloque se parte de una vez o se parten los pistones porque el agua no se, o los líquidos no se pueden comprimir. Entonces básicamente es eso la función del acumulador. Entonces cuando él atrapa ese líquido ahí, a medida que se aumenta la temperatura, ese líquido refrigerante se evapora y ya luego es absorbido por el compresor. Y aquí tenemos una animación de un compresor rotatorio de aire acondicionado. Entonces, tiene la succión de un lado y la compresión del otro lado con su descarga. Aquí vemos lo que son las válvulas de expansión, como ellas trabajan dependiendo de la demanda que le pide el evaporador. ¿El evaporador quiénes son? Es como los ojos del sistema. Él le dice, mira, necesito más refrigerante, hay mucha gente aquí en el metro, necesito que me mande más vagones, los vagones, ¿quiénes son? El refrigerante. Entonces, cuando él le dice eso a la torre de control, viene el condensador y la válvula de expansión abre para que entren más vagones, o sea, más refrigerante al sistema y se pueda extraer la mayor cantidad de calor de un lugar. Y ya cuando él detecta que no hay mucha población, o sea, no hay tanto calor que extraer, él manda y cierra la válvula de expansión. Ok, ya para resumir el ciclo de la refrigeración, que tenemos una animación de manera general en donde podemos apreciar en rojo la línea de alta presión y en azul la línea de baja presión. Como pueden ver, la línea de alta presión ocurre en el condensador hasta la válvula de expansión. Ya después de allí es la línea de baja presión. Tenemos las tuberías de líquido y las tuberías de gas. Entonces el ciclo, como ven, comienza aquí en el compresor, él aumenta la presión, entra en el coil del condensador y luego va a la válvula de expansión, disminuye su presión, disminuye su temperatura, que va a de refrigerante en temperatura de 5 grados Celsius en forma líquida, entra el evaporador, de ahí se evapora, se convierte en gas y llega al condensador. Todo el líquido que no se evaporó es atrapado aquí en el acumulador para evitar que entre líquido al compresor. Entonces, si estos ventiladores no funcionan, es como si como si al sistema le faltaran los pulmones, pues no puede respirar. Entonces, si cuando estos ventiladores están dañados o defectuosos, giran lentos, es cuando usted ve que su aire empieza a dar problemas de rendimiento y enfriamiento y demás. ¿Por qué? Porque estos ventiladores son sumamente importantes también en su ciclo de la refrigeración. Ellos son los que hacen que el aire que usted necesita pasar a través de los coils pase, porque si él no gira, entonces no pasa aire por allí. Así que básicamente este es el resumen del ciclo de la refrigeración. Okay. Ahora entraremos en lo que es la parte de instalación. Entonces, para la instalación necesitamos de las siguientes herramientas. Necesitamos un tanque refrigerante para los casos en que se necesite refrigerante adicional. Necesitamos la bomba de vacío. ¿Para qué? Para eliminar los gases no condensables dentro del sistema. Necesitamos los manómetros. Necesitamos un drill o un martillo para perforar las paredes. Esto es un protector de tubería. Algunos aires acondicionados lo traen. Esto simplemente es que se pone donde uno hace el orificio para proteger las tuberías y también para sellar que no el hueco de manera transversal y no pasen los insectos y demás por donde usted hizo el orificio. También tenemos esta masilla para sellar. Tenemos la llave L o destornilladores, las llaves de torque muy importantes, el nivel. Tenemos las tuberías de cobre, los cables, cortatubos, el flare para expandir tuberías y el escareador o para limpiar las tuberías. Entonces, eso son básicamente las herramientas que necesita todo técnico al momento de instalar un aire
lo que son como alicate, la llave de ajuste, llave expansiva, destornillador, llave fija y demás, las necesitamos para lo que son la parte de conexión de tubería, alicate para cortar los cables y demás. Pero aquí lo punto más importante es la llave de torque. Esta llave de torque es necesario que las consigan, ya que el manual o las buenas prácticas nos dicen que las tuercas tienen que llevar cierto torque, como verán más adelante. O sea, esto es para evitar que usted ocasione un daño en las tuercas o en las tuberías, si las tuerce o crea estrangulación y demás. O sea que más adelante se explicará un poco más este tema de la llave de torque. Ok, aquí tenemos lo que es la bomba de vacío, muy importante para eliminar todos los gases no condensables dentro de nuestro sistema. Porque nosotros debemos hacer vacío, bien, porque cuando nosotros conectamos la tubería a la presión atmosférica y todos esos gases no condensables se nos meten e ingresan en el sistema. Ahí existe todo, vapor de agua, sustancias peligrosas, amoníaco, todo eso que está en el ambiente se introduce en el sistema. Entonces, el refrigerante de estos equipos, el refrigerante 410, es una mezcla de dos gases. Esos dos gases tienen 50% de uno y 50% de otro. ¿Qué sucede si él interactúa con otro tipo de gases? Ya no va a ser el mismo. El gas R410 es sumamente, por así decirlo, celoso, y él solamente va a trabajar eficientemente cuando él se encuentra él solito. Pues. Es una forma de imaginárselo. Él no es como el R22 que si usted no hacía vacío y estaba húmedo el sistema, él iba a trabajar de igual forma. No, el R410 no es así, y inmediatamente usted va a ver que su sistema se va a afectar. Y también esto es peligroso para el compresor porque lo puede dañar la humedad, se puede congelar esa humedad también en la válvula de expansión, obstruirla y demás. También de que el manual nos dice de que el sistema no puede trabajar con humedad dentro del mismo porque puede ser riesgo de explosión, dice así. Así que por eso es muy importante que se utilice la bomba de vacío para eliminar todos estos gases no condensables. Entonces, ¿qué tanto tiempo yo tengo que usar la bomba de vacío? Bueno, aquí, como ven, el tiempo no se puede determinar. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar un micrómetro y hacer vacío a 500 micrones. Porque, ¿qué sucede si yo me excedo del vacío? Bien, el vacío también produce que el aceite se evapore. Como la presión es tan mínima, se disminuye la temperatura de ebullición del aceite y al disminuirse él se va a evaporar, y ese aceite al evaporarse va a ser extraído y sacado del sistema, ocasionando que mi compresor se queme. Así que es muy importante que el vacío se haga con un micrómetro a 500 micrones de presión. Aquí tenemos lo que es el micrómetro. Ya se recomienda llevar al vacío a 500 micrones, como le mencioné. Así que es muy importante que se consigan esta herramienta. El manómetro lo utilizamos principalmente para que sea de un medio para poder cargar el sistema de refrigerante adicional, medir las presiones del sistema, ver cómo se está comportando, y también se utiliza para cuando hacemos vacío. Ahí vemos que el sistema baja a más de 0 psi, y con los micrones ya usted va a ir midiendo el vacío que se está haciendo a su sistema. Así que es muy importante esta herramienta del manómetro, y también esta nos ayuda eh, cuando usted necesita verificar si el vacío se perdió o no. Usted lo verifica a través del manómetro si la aguja se mueve en cierto tiempo, o a través del micrómetro si los micrones se aumentan. Aquí tenemos lo que es el termómetro. Esta herramienta es muy importante para verificar ya cuando nuestro sistema está funcionando y ver que esté enfriando. Al final, usted podrá determinar cómo saber si nuestro sistema está enfriando de manera correcta.
Aquí tenemos la báscula o la pesa o la balanza. Ella es muy importante al momento de usted cargar refrigerante adicional. La mayoría de las instalaciones en Panamá requieren de refrigerante adicional porque son por mangas y las mangas son sumamente extensas en su longitud. Entonces, ¿qué sucede si yo no utilizo esta báscula? Bien, el diseñador, la fábrica, nos dice en el manual que cada cierto metro usted tiene que cargar tantos gramos de refrigerante dependiendo del modelo. Entonces, si yo me excedo de ese refrigerante, puedo ocasionar que mi compresor trabaje de manera forzada. Y si yo no cargo de manera adecuada, puede que el sistema le falte refrigerante, ocasionando que el compresor trabaje de manera forzada porque hay bajo refrigerante. O sea que en los dos casos de que yo me exceda o yo ponga menos refrigerante, voy a forzar el compresor y lo voy a dañar. Entonces, para eso es la báscula. Cuando usted carga por peso un sistema, el sistema le va a enfriar de manera eficiente. Usted lo va a notar cuando usted cargue por peso un sistema, y los sistemas no se cargan ni por amperaje ni por presión. ¿Por qué? Si usted lo carga por presión, dependiendo de la temperatura ambiente y las condiciones del lugar, la presión le va a variar y asimismo le va a variar el amperaje. Por eso es que se tiene que cargar por peso, porque no importa en dónde usted esté, si esté lloviendo, sea de noche o de día, cuando usted carga por peso, el, el peso va a ser el mismo, no importa en dónde usted esté, y va a cargar la cantidad exacta de refrigerante que necesita el sistema. Aquí tenemos el multímetro Amperclan, lo utilizamos para medir el amperaje y medir voltaje, medir continuidad, medir resistencia, todo lo que necesitamos para nuestro aire acondicionado y verificar si está funcionando de acuerdo a lo especificado en el manual y por la placa del mismo. Por último, de las herramientas tenemos el nitrógeno. Esto se utiliza ya en caso en que necesitamos buscar alguna fuga que sea mínima. Elevamos el sistema a altas presiones para buscar la fuga y para eso utilizamos lo que es el nitrógeno. Así que es muy importante esta herramienta. También ella se utiliza al momento de limpiar. Si yo quiero limpiar las tuberías de un lugar, utilizo nitrógeno y la limpio de cualquier tipo de humedad o suciedad que tenga dentro de ella. Ok, visto ya el resumen de las herramientas, vamos a entrar en lo que son los puntos muy importantes a tener en cuenta antes de una instalación. Es muy importante que usted esté claro en estos puntos, ya que con esto usted se puede evitar cualquier tipo de inconveniente, ya sea con un cliente o con un distribuidor. Y así usted cumple con sus buenas prácticas, se cubre en salud y se evita cualquier tipo de problema. Estos puntos están aquí por algún motivo, o sea, ya han pasado, por así decirlo. Entonces, como punto número uno, ¿qué dice? Que hay que verificar la capacidad del equipo y el modelo que se va a instalar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bien, que cuando usted llega a donde el cliente, en caso tal de que usted no compró el equipo, simplemente que ya el cliente lo compró y usted va a la casa del cliente a instalar. Si usted no verifica primeramente las cajetas, el modelo, usted no tiene ni que tocar su primera herramienta. Usted verifica que el modelo sea el mismo, lo verifica en la cajeta, lo verifica directamente en la etiqueta del equipo, que lo que esté allí concuerde, ya que hemos tenido casos de que se envían dos modelos diferentes, aunque sean de la misma capacidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una evaporadora 9000 BTU y una condensadora 9000 BTU, pero de otro modelo. En este caso, con los modelos nuevos que hay ahora, no hay comunicación entre ellos. O sea, los modelos nuevos de premium versus
el básico no se comunican. Más adelante te conocerán de que hay dos tipos de modelos de Panasonic, uno premium que empieza por S y uno básico que es YS. Entonces, como punto número uno, usted tiene que verificar que los modelos concuerden. El punto 2, usted tiene que realizar un cálculo de carga, que se le explica cómo hacer un cálculo de carga estimado de un lugar. Entonces, si usted no verifica un cálculo de carga y usted ve que el aire es de 9000 y el lugar es como para 18000, usted instala su aire. ¿Qué sucede si el cliente en algún momento se queja diciendo que ese aire presenta poco enfriamiento? Va al taller, revisa el equipo, ve que el amperaje está bien, la temperatura está bien, que el equipo está funcionando de acuerdo a los parámetros, pero ¿qué sucedió? De que el área es muy grande para ese equipo, o sea que si ese equipo podía transportar, por ejemplo, el 9000 BTU son 9000 personas y en el lugar hay 18000 personas, hay 9000 personas que no están pudiendo, no se pueden transportar y se quedan en el lugar, o sea, hay calor que no se puede extraer de la habitación porque el equipo no da más de ahí. Entonces, cuando se verifica que se instaló un equipo de menor capacidad en un lugar que exigía de más y no fue reportado en el reporte de instalación, allí entonces al momento de reclamo la responsabilidad le va a caer a la persona que instaló. O sea que este punto de la instalación es muy importante. Esto tiene muchísima responsabilidad y por eso usted tiene que cumplir bien con todos estos requisitos para que usted se cubra en salud. Si usted lo instaló y no detalló nada en el reporte que diga que el cliente le exigió que le instalara el aire, aunque usted le advirtió que era de 18000, aquí está mi cálculo de carga, si nada de eso existe, lastimosamente la responsabilidad va a caer en la persona que lo instaló porque el cliente va a decir, yo no sé, yo simplemente compré el aire acondicionado, yo no sé de esto de cálculo de carga, yo no sabía que aquí yo necesitaba además. Y el que sabe es usted, porque usted es el que viene instala, usted es el que conoce el equipo, el que conoce la marca, usted no me dijo nada, usted lo instaló, ya entonces ya la responsabilidad va a caer en usted. Entonces, igualmente en el punto 1, si usted llega a un lugar y lo primero que piensa es perforar pared, poner la placa y demás, y va a instalar de una vez sin verificar el sitio, y al final que usted realizó su instalación, conectó, vio que el equipo marcó error de comunicación, verificó los modelos que se le pregunta en la garantía, envíeme la foto de los modelos, serie y demás conexión, se determina que son dos modelos diferentes, automáticamente la responsabilidad va a caer en el técnico porque instaló dos modelos diferentes sin verificar, porque el cliente le va a decir, oye, usted no verificó eso, eso fue lo que a mí me entregaron, yo compré, me dieron estas dos cajetas, ya usted lo instaló, usted es el que sabe por qué no se dio cuenta que eran dos modelos diferentes. Si usted me hubiera avisado que eran dos modelos diferentes, yo iba al distribuidor, lo reportaba, yo me entregaba el modelo correcto y se instalaba. O sea que estos puntos son muy importantes que usted lo tenga presente para que usted se cubra en salud y realice una correcta instalación, porque eso ha pasado y se le ha cobrado el equipo al que lo instaló. Entonces, como tercer punto, es un punto muy polémico que es la ubicación. ¿Esto por qué? Porque en algunos edificios las mangas están ubicadas en ciertos lugares que usted o sea, que usted obligatoriamente lo tiene que instalar allí. Si usted ve que esa ubicación no es la correcta, usted le deja al cliente, usted le deja por escrito que en base al diseño del arquitecto en el apartamento, la ubicación en que está colocada la evaporadora no es la adecuada para acondicionar de manera eficiente el lugar. Si en algún momento este equipo presenta problemas de rendimiento, ya usted tiene ese reporte escrito allí y que se lo firme el cliente. ¿Por qué? Porque si yo instalo un aire acondicionado en una esquina de la habitación, ese no va a enfriar eficientemente todo el volumen, porque él necesita que el aire recorra todo el espacio, porque si está en una esquina, él no va a recorrer todo el espacio y va a tardar más en enfriar un lugar, y posiblemente si ese lugar está alejado y le pega el sol, se va a sentir caliente. El cliente va a decir, en esta esquina yo no siento que esté enfriando. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado está ubicado
en un mal lugar. Y así mismo para la unidad exterior también. Si usted ve que la unidad exterior va a quedar en un lugar que no respeta el espacio, como verán más adelante, el espacio que hay que darle al condensador, y le va a afectar su ciclo, usted deja todo eso por escrito porque el equipo le va a presentar problemas de enfriamiento. Entonces, otro punto de la conexión eléctrica, usted tiene que estar claro de que el breaker del equipo de aire acondicionado solamente sea exclusivo para el aire acondicionado, que el breaker sea nuevo, que los cables sean nuevos y que estén de acuerdo con la norma eléctrica, que no haya empalmes y demás. ¿Por qué? Porque a veces el cliente ya tiene la parte eléctrica hecha. Entonces, si el cliente tiene la parte eléctrica hecha, lo que hacen los técnicos es que simplemente se pegan allí y ya, no verifican nada. Pero usted debería cubrirse en salud y verificar la parte eléctrica, porque hemos tenido casos de que los clientes, por ahorrarse costos, conectan dos aire acondicionados en un solo breque, y cuando se prendía un aire y funcionaban los dos al mismo tiempo, el breque se disparaba y el cliente decía que cuando encendía el aire Panasonic se le apagaba el aire que él tenía en su cuarto. ¿Qué sucedió? Cuando se investigó, el cableado que dejó el cliente para el aire Panasonic lo había sacado del breque que él tenía su aire en el cuarto. Entonces, por tal motivo es que se debe verificar esto de la parte eléctrica. También la longitud de recorrido de las tuberías. ¿Esto por qué? Es porque en los manuales usted encontrará que los equipos Panasonic cumplen con una longitud máxima. Si el equipo le dice que la longitud máxima es de 15 metros y su instalación es 20 metros, al momento de la inspección usted no puede recomendar ese equipo porque el equipo solamente abarca 15 metros. Si usted lo instala en 20 metros, va a forzar el compresor, porque ya esto fue diseñado para funcionar máximo a 15 metros. Aquí no se puede hacer esto de que si yo aumento la tubería, que si cargo más refrigerante, o nada de eso se puede hacer porque la fábrica está avalando su producto de acuerdo a lo que él diseñó. Si el producto presenta bajo enfriamiento, la fábrica nos va a preguntar cuánto es la longitud de tubería, qué cantidad de refrigerante pusiste y demás, y cuáles son los diámetros de la tubería. Si ellos ven que el diámetro es diferente a lo que dice el manual, si se cargó una cantidad que no es el manual, la fábrica simplemente va a decir eso no fue para lo que nosotros lo diseñamos, por tal motivo no te avalamos la garantía. Entonces, por eso tiene que tener mucho cuidado que lo que está escrito en el manual es lo que es. Si se pasa 1 metro, 2 metros, 3 metros, usted tiene que tomar eso en consideración y saber qué equipo va a recomendar al momento de medir la distancia. Y por último, tiene que, cuando usted finaliza una instalación, en base a los términos estos de estética, usted tiene que limpiar el lugar. No importa si el lugar usted lo encontró sucio, cuando usted llegó desordenado, usted cuando sale de ahí usted lo deja limpio. No deja ningún cable visible por ahí, pedazos de alambre cortado en el piso, tuberías, nada de eso. Todo queda limpio, porque eso es muy importante para el cliente. Cuando el cliente ve que mira, mi lugar estaba sucio, ahora quedó limpio, el cliente se va a sentir satisfecho y lo va a llamar para futuros trabajos. Pero también hay clientes que se han quejado porque los técnicos le dejan el lugar sucio, desordenado, los muebles donde no estaban y demás. Así que es muy importante que usted se cubra en salud de todo esto, y cuando usted vaya donde un cliente necesite mover un mueble o algo, usted le diga al cliente que usted va a mover ese mueble o que si él lo puede mover, porque hay veces de que al moverlo se daña el mueble o se perdió algo, ¿a quién le va a caer la culpa? Al que tocó eso por última vez. Así que mi recomendación es que usted le diga al cliente que él mueva sus cosas o que él esté presente mientras usted está moviendo los muebles y demás, para que no haya un malentendido de que se perdió algo, algo se dañó por algún motivo y no le caiga la responsabilidad a usted. Así que básicamente eso es lo que quería explicar en este punto. Ok, ya entrando en lo que es la parte de la instalación. Aquí hablaremos primeramente de cómo realizar una carga una carga térmica. Se le explicará. También con esa carga térmica usted ya sabrá cómo seleccionar la capacidad y así usted verá qué modelo escoger. Entonces veremos todo lo que es la parte
placa de instalación, localización, limpieza de tubería, conexiones eléctricas y demás. Bien, para la parte de la carga mínima de estimación, esto es una estimación. Entonces, esto es lo que no envió la fábrica al momento de realizar una carga térmica. Entonces, esta ecuación la tenemos que usar en pies. Bien, ¿qué dice la ecuación? Dice largo por ancho por altura. Eso usted lo multiplica por el factor 1 y luego usted lo suma con el número de personas por el factor 2. Bien, el factor 1, ¿qué es? Dice, tenemos una fila de dormitorio, una segunda fila de una sala o una oficina y una tercera fila de un restaurante. Entonces, sabemos que en esta ecuación nosotros vamos a estar usando el punto 1 y punto 2, porque el punto 3 ya es un restaurante. Aquí no se utiliza aire residencial. Es algo que tienen que tener en cuenta, que los aires residenciales solamente son para casas, no lo puede utilizar en ningún tipo de comercio, ya sea salón de belleza, restaurante y demás. Entonces, ¿por qué no se puede usar en restaurantes o en salones de belleza? Porque ahí existe mucho calor. En los restaurantes hay mucho exceso de calor con las cocinas y demás. Eso le afecta el rendimiento de su aire. Y ahí se necesita ya tipo aires comerciales. En los salones de belleza también hay exceso de calor, que el blower, que los químicos y demás. Así que por eso es que solamente nos estamos enfocando en dormitorio, oficina y sala. Entonces el factor 2 que dice que un adulto vale 600 BTU y un niño vale 300 BTU. Toda esta ecuación hay que usarla en pies. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un dormitorio con un tamaño de 15 pies de largo, 12 pies de ancho y 10 pies de altura, con dos niños y un adulto. Entonces, basándome en la ecuación de acá arriba, yo tengo 15 pies de largo, yo lo multiplico por los 12 pies de ancho, los multiplico por los 10 pies de altura y eso lo multiplico por el factor 1, que es lo que me dice la ecuación acá. Como me dijeron que era un dormitorio, el dormitorio vale 5. Entonces, yo todo esto lo multiplico por 5 y me va a dar 9000. Ya terminé con la primera parte de la ecuación. La segunda parte que dice, el número de las personas por el factor 2. Entonces, al número de las personas, como aquí me dicen que son dos adultos, los adultos valen 600 BTU, son 600 por 2 más un niño. ¿Y el niño cuánto es? 300 BTU. O sea, 600 por 2 más 300 me da 1500 y 9000 más 1500 son 10500 BTU. Siempre se recomienda la capacidad que sigue, como ya tenemos la capacidad comercial de 9000 BTU y la que sigue es 12000, el de 9000 no nos funciona aquí porque ya se está pasando, así que recomendaríamos una capacidad de que de 12000 BTU. O sea, es muy importante que entiendan el uso de esta ecuación sencilla, fácil de manejar, así que espero que le haya sido de su agrado. Bien, ahora la parte de la placa. Como bien saben, la placa tiene que estar alineada. O sea, utilizamos un nivel para alinearla horizontalmente. Ya no tiene que tener ningún tipo de inclinación. Y de acuerdo a las capacidades, se utilizan ya sean 5 tornillos o 7 tornillos, dependiendo del peso de la máquina. Eso lo hablaremos más adelante. También eso lo dice el manual de instalación. Si usted no se acuerda de algo de esta presentación, cuando usted va a instalar un equipo, él viene con un manual de instalación. Ahí usted puede leer todas las instrucciones, cualquier cosa que haya olvidado y ahí le va a mencionar. Entonces ya una vez que nivelamos la placa, hacemos el orificio y por allí pasamos las tuberías y demás y conectamos lo que es la parte de la evaporadora con la placa. Entonces ya tiene unos clics que cuando nosotros escuchamos ese clic ya sabemos que ya está fija en su sitio. Entonces aquí tenemos lo que es la parte de la evaporadora. Como ven, aquí estos espacios hay que respetarlos. O sea, yo tengo que dejar 5 centímetros a los costados o más. ¿Por qué?
porque ahí yo tengo que introducir mis manos para quitar la carcasa en caso de un mantenimiento o una reparación. Y del techo a la parte superior de la evaporadora tiene que haber 15 centímetros o más. ¿Por qué es necesario ese espacio en la parte superior de la evaporadora y yo no simplemente la pego al techo y la dejo ahí? Porque la evaporadora, para que funcione, necesita absorber aire de la habitación. Y si yo no estoy dejando el espacio suficiente, él no va a absorber. Es como si yo estuviera limitando, es como si usted se estuviera limitando el aire que usted puede respirar. Usted se va a sentir cansado. Usted se va a sentir agotado. Eso lo vivió con qué? Con la mascarilla. Las mascarillas que hacían es como si limitaran el aire que usted pudiera respirar y usted se sentía un poco más cansado porque no está respirando suficiente aire. Bueno, así mismo es la evaporadora. Si usted no le deja 15 centímetros o más, ella no va a respirar bien. O sea, necesito 15 centímetros para que ella respire bien, absorba el aire que ella necesita y ese aire es el que le va a ceder su calor al refrigerante. O sea que los equipos de aire acondicionado funcionan con el aire que él absorbe. Si yo no dejo que la evaporadora absorba aire, esa evaporadora a mí no me va a enfriar. Porque hay ciertas personas que piensan que ella enfría por acá abajo y no importa arriba. Yo lo pego arriba del techo y ella me va a enfriar abajo. Pero no, ella está enfriando lo que está absorbiendo. Así que por eso es que tiene que tener mucho cuidado aquí. Y la altura mínima son 2.3 metros o más. ¿Por qué? Porque si yo pongo esa evaporadora muy bajo, muy cerca al suelo, el aire frío, como le expliqué en el concepto básico, cae. O sea que el aire frío va a caer y la mitad de la habitación, lo que esté por arriba de la evaporadora, se va a sentir caliente. O sea, por eso ya tiene que tener cierta altura, la base tiene que estar alineada y tiene que estar completamente pegada a la pared. Y ya el tamaño de la evaporadora, ya usted lo va a encontrar en su manual, porque dependiendo de las capacidades, así mismo aumenta el tamaño de la evaporadora. Aquí tenemos ciertos ejemplos de mala ubicación de la evaporadora. En el primero, ¿qué sucedió? No se dejaron los 15 centímetros o más y al momento de retirar la carcasa no se pudo. ¿Por qué? Porque golpeó aquí con el techo. Aquí tenemos un salón de belleza que se instaló una evaporadora. Ya sabemos que los salones de belleza no se debe instalar evaporadora. Aquí la evaporadora la pegaron en un costado, no se dejaron los 5 centímetros y además se ve que no está alineada horizontalmente. Y aquí tenemos una evaporadora para 2 habitaciones. Esto es una mala práctica, esto no es permitido, ya que cada habitación tiene que tener su propia evaporadora. Entonces, siguiendo con el tema de la instalación, ya una vez que usted puso la placa e instaló su aire acondicionado, vamos a lo que es la preparación de las tuberías. Yo utilizo cortatubo para cortar mis tuberías, no utilizo ningún tipo de ceguetas y demás, utilizo doblatubo para doblarlas. Si no utilizo un doblatubo, puedo correr el riesgo de estrangular la tubería. Así que el doblatubo me genera un corte, un doblez perfecto. También utilizamos el escareador al momento de hacer el corte. ¿Por qué? Porque el escareador me va a limpiar las virutas que quedaron del corte. Son diminutas partículas metálicas que se desprenden al momento de que usted corta un metal. Entonces, ¿qué sucede si yo no limpio eso? Bueno, yo corro el riesgo de que se me introduzca esas partículas en la tubería. Y al momento de que pase refrigerante a alta presión, me genere cortes microscópicos dentro del sistema, ocasionando fallas en el mismo. También me puede dañar lo que es el compresor o la válvula de expansión. Lo otro es que si yo no limpio la tubería al momento de hacer el flare, corro el riesgo de que esas partículas de metal funcionen como una navaja en una mantequilla, que me van a cortar el metal porque el flare está ejerciendo una alta presión en esa parte y esas virutas van a cortar el metal generando microfugas. También debemos colocar el arma flex, ¿por qué? O el aislante, porque el refrigerante está pasando frío dentro de las tuberías. Y al pasar frío, la humedad que se encuentra en el ambiente se va a condensar allí. Y si yo no las cubro, me va a generar goteos. Así que por eso es que hay que cubrirlas para evitar esas condensaciones en la tubería.
Entonces aquí se ve cómo estaba antes y cómo está después de la tubería limpia. Una vez que usted hizo su limpieza y demás, ya es momento de colocar la tuerca para hacer el flare. Usted hace su flare y usted le puede dejar aproximadamente 1 milímetro de altura, o alguna gente ya con la experiencia ya saben el espacio correcto de que tiene que dar la tubería aquí en el flare para que le quede el flare perfecto. Entonces, aquí en esta parte ya es la parte de el acople, como le mencioné, de las tuercas. Entonces, estas tuercas ellas requieren un torque específico. Ese torque lo van a ver más adelante en la tabla. Para eso yo utilizo el torquímetro. Entonces, una vez que ya usted acopló su tuerca y demás, hay que respetar el espaciamiento aquí de la condensadora. Entonces la condensadora, como ven del lado izquierdo, usted tiene que dejar 10 centímetros o más, porque ahí hay unos tornillos que usted tiene que sacar por si usted quiere quitar esta tapa. Del lado derecho 30 centímetros, porque ahí usted tiene que manipular las partes de las tuberías. Necesita más espacio. Y al frente y detrás necesita mínimo 1 metro. O sea, 1 metro o más, porque ahí él va a absorber y va a tirar aire. Si yo no dejo ese metro allí, ya sea al frente o atrás, le voy a estar limitando el aire que ella puede absorber, y si la bloqueo al frente, el aire caliente golpea lo que esté al frente y va a rebotar y va a ser absorbido. Eso se le conoce como un cortocircuito de aire caliente y va a ocasionar que la condensadora se me sobrecaliente, se me aumente la presión y marque error. Así que ya sabemos que la condensadora tiene que estar nivelada también horizontalmente, y se le tiene que colocar bases de caucho o la base de plástico para subirle su nivel sobre el suelo, porque ante el caso de cualquier lluvia o inundación y demás, no se inunde la condensadora o no se introduzca algún tipo de roedor que esté por allí, se le haga más difícil ingresar. Así que también el caucho para evitar cualquier tipo de vibraciones que haya cuando esté funcionando el compresor. Entonces, aquí hay unos ejemplos de mala ubicación de las condensadoras. Como ven, aquí está inclinado, ya tiene que estar alineado horizontalmente. Aquí la ubicaron muy cerca a la pared, como ven aquí también. Aquí está prácticamente pegada a la pared, hay una condensadora encima y hay un vidrio al frente. O sea, este equipo nunca funcionó desde el momento que fue instalado. Así que todo esto son problemas de mala ubicación de la condensadora. Y aquí vemos otra imagen de que no se dejó el espacio superior. Ya sabemos que se tiene que dar 30 centímetros o más, porque usted tiene que retirar esta tapa al momento de cambiar la tarjeta. Así que en este equipo usted no puede quitar la tapa para cualquier reparación. Entonces la parte del desagüe, ya sabemos que el desagüe tiene que tener la manguera una inclinación hacia abajo para que el agua pueda fluir por gravedad. Si usted por algún motivo le crea una inclinación hacia arriba, una trampa de agua, el agua no va a poder fluir y se va a regresar, va a causar goteos. También abajo en el fondo, si le crea una trampa de agua, el agua no va a poder fluir, se va a regresar, goteo, y no puede utilizar ningún tipo de envase para recoger esa agua, porque eso va a generar problemas de mosquitos, también el agua si en algún momento
se llena y ya no pueda fluir más, se regresa y gotea. Así que antes de usted instalar el aire acondicionado, de ponerlo a funcionar, usted tiene que probar el desagüe con una vasija con agua, lo prueba de que todo fluya bien, ya para que usted pueda decir que el desagüe está bien y pueda poner a funcionar el aire acondicionado. Entonces, son ciertos problemas de que tenían equipo en que el desagüe fue mal diseñado, se crean estos problemas de condensación, si hay algún dispositivo eléctrico se va a mojar, y aquí se creó una inclinación hacia arriba, obviamente el agua aquí nunca fluyó y se desbordaba. Entonces, estas dos extractos que están aquí es lo que usted va a encontrar en el manual de instalación de todo equipo. Por si acaso usted se le olvida algo, aquí les dice la distancia de separación y demás, para que usted esté anuente. También le habla de la placa, los posibles puntos en que usted pueda colocar los tornillos. Y el manual también dice que para las capacidades de 9000 a 12000 son 5 tornillos y que para de 18000 en adelante son 7 tornillos. También menciona que para la de 24.000 y 28.000 usted tiene que usar perno de expansión porque la evaporadora es muy pesada y que si la pared es de concreto sólido usted tiene que utilizar perno de expansión de manera obligatoria, ya que el concreto armado se necesita perno de expansión para que los tacos queden fijos y no se salgan. Entonces, como ven aquí, aquí dice techo, aquí está la placa, la distancia de 15 centímetros no es con la placa, sino es con la parte superior de la carcasa del evaporador. Así que usted tiene que tomar en cuenta este espacio que está aquí entre que sobresale de la placa a la carcasa y de allí medir los 15 centímetros. O sea que cuando usted sepa este espacio, simplemente usted tira la placa un poco más abajo del espacio ese y ya le va a quedar exactamente los 15 centímetros de separación con el techo. Entonces aquí es la parte ya de lo que le mencionaba, el torque. Dependiendo del diámetro de la tubería, asimismo hay un torque específico. Estos torquímetros se miden en newton metros. Ellos tienen una especie de perilla que usted gira y le pone 18 newton metros en el caso de un cuarto. Y cuando usted presiona esa tuerca de esa tubería, él va a llegar un momento en que le marca los 18 metros y la llave le hace como un juego. Hay unas que hacen un sonidito diciéndole que ya usted llegó a los 18 newton metros y ya de ahí usted no tiene que apretar más. Porque si usted aprieta mucho o se pasa del torque, corre el riesgo de que la tubería se le estrangule. Como verá aquí en las siguientes imágenes, por exceso de torque y de fuerza se estrangularon las tuberías. Aquí una mala práctica también es utilizar teflón. Jamás utilicen teflón con esto de las tuberías, ya que para evitar todo tipo de fuga en las tuercas, usted utiliza su torquímetro y ya téngalo por seguro que ese equipo no va a tener fugas. Entonces, en los casos de que el aislante de las tuberías, cada tubería debe tener su aislante de manera independiente. No es una mala práctica ubicar ambas tuberías en un solo aislante. Esto se hace en los casos de las mangas, ya que algunas mangas son tan pequeñas de que no da espacio para colocar dos aislantes dentro de la manga. Así que en ese caso sí utilice usted un solo aislante para ambas tuberías. Pero en los casos de que no haya manga y demás, cada tubería debe tener su propio Armaflex. Otra mala práctica es cuando se utilizan diferentes diámetros de tubería, utilizan tuberías viejas, se cortan las tuercas. Todo eso son malas prácticas. Las tuercas en equipos back-to-back no deben ser cortadas. En las mangas donde quepan las tuercas tampoco. Ya en caso extremo de que la manga no da espacio para que las tuercas estén, entonces ahí es donde se cortan las tuercas para disminuir el diámetro del Armaflex. Entonces, la fábrica también nos dice que al momento de las tuberías tienen que ser
el tramo completo de la longitud que requiere el equipo. Estamos hablando de equipos residenciales, ¿no? O sea que si mi longitud la longitud máxima de estos equipos son 15 metros, o sea 50 pies, la tubería tiene que ser completa de 50 pies. No puede ser que yo tengo un tramo de 10, lo soldé con un tramo de 20, después lo soldé con otro tramo de 20 y así. No, tiene que ser un solo tramo de tubería desde el evaporador hasta el condensador. Okay, entrando ahora con la parte eléctrica, aquí simplemente hay que verificar muy bien las borneras. Tienen que guiarse bien porque cada bornera está identificada con su símbolo, ya sea una línea o sea comunicación, y usted tiene que seguir ese mismo orden en la condensadora. También que en la parte eléctrica es muy importante que no se realice ningún tipo de empalmes y que se recomienda que los cables sean de distinto color para su fácil identificación. Y siempre recordar conectar la tierra al sistema para seguridad del equipo. También deben cumplir con la norma del cableado, eso lo dice el manual de instalación, pero el cable número 12 le funciona para cualquier capacidad de 9000 hasta 28000 BTU. Okay, entonces en la serie S, que son los aires que son grises, usted tiene que aprenderse de nuestros modelos, que existe la serie S, son los premium, y la serie YS, que son los básicos. Entonces en la serie S, él se conecta en la evaporadora, él se energiza en la evaporadora. El equipo viene con su cable ya conectado aquí en la evaporadora y usted lo conecta al breaker. Entonces de allí saca la comunicación hacia el condensador. En el caso de los modelos YS, él se energiza en la condensadora y de allí usted manda la comunicación hacia la evaporadora. ¿Por qué algunos se conectan adentro y afuera? Bueno, porque el modelo premium fue diseñado para que se conecte en el evaporador y tiene la protección eléctrica en el evaporador. Y el modelo básico fue diseñado para energizarse en el condensador y tiene la protección en el condensador. Ambos modelos son 220 voltios. Entonces ya las advertencias eléctricas es que nunca utilice empalmes, siempre utilice un solo cable, también que utilice cable certificado por el reglamento del país, no utilizar el mismo breque para dos dispositivos, tampoco de que se debe energizar nada de las borneras del equipo, no puede energizar nada, solamente eso es exclusivo para el aire acondicionado. Por ejemplo, una bomba de condensado no la puede energizar de la bornera del aire acondicionado. También que los cables tienen que estar fijos en las borneras. No tiene que hacer falso contacto. Que la alimentación tiene que estar más o menos en el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el equipo en la placa dice que 220, él va a funcionar un 5% por encima y un 5% por debajo. Y que tiene que asegurarse de que el equipo esté conectado a tierra. Entonces, en los casos de que la longitud sea muy extensa, se recomienda que la comunicación vaya por fuera y por un cable aparte, ya que así usted ante cualquier caso de problema de comunicación, porque es muy extensa la distancia, hay mucha interferencia, usted puede sacar ese cable e introducir un cable blindado para una mejoría en la comunicación. También se recomienda de que utilizar terminales o conectores para la parte de los cableados y así es más seguro conectarlos a las borneras. ¿Por qué mencioné el uso de los conectores? Ya que, como ven aquí, el manual nos indica un cierto detalle al momento de ya sea el pelado del cable y la conexión a la bornera. Si ven aquí dice el manual que el pelado del cable tiene que ser más o menos 1 centímetro, no puede haber ni un alambre suelto y que la distancia de separación entre cable y cable debe ser 5 milímetros o más, ya que sabemos que cada cable genera un campo magnético y ese campo magnético, campo eléctrico, genera una interferencia si está muy pegado. Así que por tal motivo tiene que tener una distancia de separación
Si existe algún alambre, por ejemplo, así que quede suelto, eso genera un arco eléctrico. Ese arco eléctrico, aunque no lo crean, genera problemas de comunicación, a veces problemas de que el equipo no arranca y demás. Simplemente un alambre que estaba suelto. Y el cable debe estar insertado justamente en la bornera, no puedes quedar muy adentro, o sea que está el caucho dentro de la bornera o que el cable esté afuera. Esto, como ven aquí, dice prohibido. Esto es prohibido, tiene que estar perfecto. Entonces, para evitarse cualquier tipo de complicaciones con este pelado de cable y distanciamiento, les recomendé que utilizaran conectores, ¿no? Usted utiliza su conector tipo C, tipo U, hay unos que son en forma de anillos y demás. Con eso usted se ahorra este problema del pelado del cable. Ok, ahora entraremos en el tema de lo que son las advertencias eléctricas. Como bien, la fábrica nos dice lo siguiente: para el caso en que las conexiones que van de la evaporadora a las condensadoras tiene que ser un solo cable, una sola longitud de cable, no puede haber empates o empalmes entre cables, y de la evaporadora a la conexión eléctrica también un solo cable. ¿Por qué? Porque los empalmes actúan como una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ¿qué es lo que hace? Impide el flujo de electrones de manera fácil, ocasiona que esto se recaliente porque hay muchos electrones tratando de pasar por allí, y al recalentarse puede que se exceda el punto de ignición del material y se incendie, como ven aquí. Entonces, la fábrica realizó unos videos demostrativos de cómo un empalme se calienta y se incendia, como verán a continuación. Entonces, estos son empalmes que la fábrica realizó, los selló, después los unió para demostrar de cómo el empalme se recalienta e incendia el material. Obviamente en estos ejemplos no existe break, no existe nada, simplemente para ver la demostración de cómo se calienta un empalme. Okay. Aquí tenemos otro ejemplo. Los empalmes, además de calentarse en la señal, interfieren con el correcto flujo de señal. Si usted lo empalma la señal, verán que en ocasiones le generará problemas de comunicación.
Ok. Bien, entonces algunos ejemplos de malas conexiones eléctricas. Como ven, aquí conectaron la línea 1, la línea 2 y la tierra de esta línea la utilizaron como la comunicación. Aquí vemos cables del mismo color, generan confusión. Vemos que se está alimentando algo adicional aquí en las borneras, empalmes, eso de cable. En el caso del modelo YS, él se alimenta para la unidad externa. Aquí lo alimentaron en la unidad interna. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que ya hagamos la parte eléctrica, entonces viene el proceso de vacío, como ven aquí. Cuando realizamos vacío en un equipo nuevo, se está haciendo vacío a lo que es la tubería y a la evaporadora. Entonces ya sabemos que el vacío hay que hacerlo a 500 micrones. El proceso de vacío no se realiza por tiempo, se hace hasta que el vacúmetro llega a los 500 micrones, como dice aquí. Y esto se hace para garantizar que no queden partículas contaminantes de humedad dentro del sistema. Y una vez que usted hace su vacío, usted lo debe mantener por al menos un tiempo mínimo de 5 minutos. Si el vacío no se pierde en 5 minutos, esto es para garantizar que el circuito no tiene fugas. Entonces, una vez que usted hizo su vacío, ya viene el proceso de ¿qué? De abrir los vástagos para liberar el refrigerante. Ya una vez que usted liberó su refrigerante, usted de igual forma se asegura de que no haya fuga con el jabonómetro, ¿no? Agua y jabón para verificar que no haya fuga en los acoples. Bien, entonces aquí vemos la parte de la carga de refrigerante adicional. Como ven, este es para el modelo S, como ven aquí S9, S12, y el modelo YS también tiene su tabla. O sea que cuando ustedes verán este entrenamiento en el portal, van a ver que en la parte de materiales van a estar los manuales para ambos modelos que se están comercializando. Así que usted tendrá toda la información necesaria para buscar la carga de refrigerante adicional dependiendo del modelo. Entonces, ¿cómo leemos esta tabla? Bien, acá arriba dice modelo, caballo de fuerza, tamaño de tubería, longitud estándar, máxima elevación, mínima longitud de tubería, máxima longitud de tubería, refrigerante adicional y la cantidad de tubería que necesito para agregar refrigerante. Entonces, en el caso del modelo S9, él dice que el compresor es de un caballo de fuerza, las tuberías son de 3 octavos, un cuarto, la longitud estándar es de 7.6 metros, la máxima elevación es de 5 metros. La máxima elevación que es la altura entre evaporador y condensador. La longitud mínima son de 3 metros todos. Siempre deben ser mínimo 3 metros de tubería. La longitud máxima son 15 metros, o sea 50 pies. Y que por cada metro adicional después de los 7.6 se agregan 20 gramos. Entonces aquí se hizo un ejemplo. Se dice si la unidad se instala a 10 metros de distancia, la cantidad de refrigerante adicional debe ser 48 gramos. ¿De dónde salieron estos 48 gramos? Bien, a 10 metros yo le resto los 7.6, entonces son 2.4 metros adicionales que el equipo necesita refrigerante. O sea que yo sé que son 20 gramos por metro adicional. Para el caso del S9, multiplico 2.4 por 20, me da 48 gramos. Básicamente así se hace el cálculo de refrigerante adicional. Entonces ya estos son el proceso de cómo diagnosticar si su equipo está funcionando correctamente. Usted mide la temperatura en la succión con un termómetro de bulbo, mide la temperatura en la descarga con un termómetro de bulbo, mide sus presiones y se asegura de que no haya entrada de aire exterior, sellando aquí el orificio por donde pasa la tubería. Se asegura de que ningún vástago esté cerrado. Entonces, ya en el proceso de la puesta en marcha, usted enciende su equipo, lo pone en temperatura de 16, con el fan a velocidad del ventilador al máximo, espera unos 15 minutos, luego de 15 minutos, entonces usted mide la temperatura en la succión y en la descarga.
Entonces eso le tiene que dar una diferencia de más de 8 grados Celsius. Por ejemplo, si su succión es 25 y su descarga es 10, la diferencia es 15, o sea que el equipo está funcionando de manera normal. Eso es una forma para usted verificar que ese equipo está funcionando de manera normal. Si usted ve que la diferencia de temperatura no es más de 8 grados, entonces usted tiene que medir primero que la corriente. Si la corriente excede lo que dice la placa, quiere decir que hay un exceso de refrigerante. Usted se excedió de la carga de refrigerante. Y se dice que las presiones son menor que lo que especifican, de 120 a 150 psi, entonces hay algo obstruido o hay insuficiente refrigerante, o si mi presión es muy alta, quiere decir que mi compresor no está funcionando y hay una insuficiente compresión. Que básicamente esto es lo relacionado con la puesta en marcha del equipo. Aquí vemos otro ejemplo de malas instalaciones. En el caso tal de que usted instaló su evaporadora, pero por algún motivo el cliente le agregó un mueble y eso no estaba en el momento de la instalación, si usted no tomó foto durante su instalación, usted no le puede refutar al cliente de que eso no estaba allí. Así que siempre se recomienda que usted tome foto a todo lo que usted hace durante una instalación y tome la foto exactamente como queda el equipo. Y acá en ocasiones usted deja los 15 centímetros, pero luego cuando usted visita el equipo ve que hay una instalación en Gypsum y le redució el espacio, ocasionando que el equipo no funcione bien. Tampoco se debe obstruir la condensadora porque se genera un exceso de temperatura, cortocircuito de aire caliente. Aquí la condensadora que le instala una enfrente de la otra, el aire caliente de una pasa por la otra y así sucesivamente va a afectar el rendimiento de las que están al frente. No se debe crear ni una trampa de agua porque el agua se va a desbordar. La tubería debe estar completamente aislada para no causar goteo y el cableado debe estar firmemente ajustado. No se debe energizar del breque otro equipo. No debe haber exceso de dobleces de tubería porque cada uno de esos dobleces es pérdida de presión. La altura no debe ser muy alta. Entonces, en resumen, y para finalizar ya este tema de las buenas prácticas, te tiene que estar seguro de la correcta ubicación de la unidad interna y externa, preparar bien su tubería, limpiarla bien, no ocasionar estrangulación, probar el drenaje, el desagüe, verificar los cables de conexión eléctrica que estén firmes, correctamente identificados y demás, un buen vacío, una buena carga de refrigerante y puesta en marcha el equipo, y al final siempre debe asegurarse de que el lugar quede limpio y ordenado. Entonces, en resumen, esto era el seminario de buenas prácticas. Espero que le haya sido de su agrado. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios, nos pueden enviar a través del portal. Allí hay una opción de comentarios, opiniones, sea sus opiniones, sea sus comentarios, sus preguntas, cualquier entrenamiento que necesiten adicional también lo pueden escribir allí. Así que les agradezco por su atención. Espero que le vaya bien en el examen y puedan obtener su certificado.